A continuación, revisaremos las artritis por cristales. Las artritis por cristales, que en este curso y en forma clínica tienen más relevancia, son la gota y la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, o, como su abreviatura en inglés lo señala, CPPD. Partiremos con la gota. De la gota es el tipo de artritis inflamatoria aguda más común y está provocada por el depósito de cristales de urato monosódico, depósito que no solo puede ocurrir en la articulación, sino que también puede eventualmente producirse en el compartimiento periarticular, sobre tendones, sobre bursas o en partes blandas. Todas las cifras indican que la gota ha ido paulatinamente aumentando su incidencia. Además, también aumenta a medida que el paciente tiene más edad. Mucho de este aumento de la incidencia de la gota tiene que ver con nuestra dieta occidental. Sobre todo, como les dije, una dieta rica en purinas y dietas que están asociadas al consumo de sustancias hipercalóricas. La relación del hombre con la mujer es de 7:1. El 90% de los casos que vamos a ver son hombres. Las mujeres se empiezan a afectar más durante la posmenopausia. En general, para hombre, el pic de incidencia está alrededor de los 50 años. Y un porcentaje no menor de enfermos, como consecuencia de una hiperuricemia crónica, van a tener antecedentes de una urolitiasis. No podemos hablar de gota sin hablar de hiperuricemia. Son entidades muy hermanables, porque la hiperuricemia, parece ser el sustrato de la otra, la gota. Se cree que la incidencia de hiperuricemia alcanza en poblaciones occidentales hasta el 10% de la población. De ese 10% de hiperuricémicos, otro 10% en algún minuto de su vida va a ser una gota. Y es por esto que en el 80-90% de los pacientes gotosos podemos verificar en algún minuto un nivel de ácido úrico elevado. Así que son condiciones, como lo muestra el dibujo, en el cual hay una relación bastante estrecha de familia. Para entender esto mejor, hablemos sobre cuál es el metabolismo del ácido úrico, cuáles son las consecuencias de la hiperuricemia y cuál es la relación entre hiperuricemia y gota. El ácido úrico es el producto terminal del metabolismo de las purinas. Casi todos los mamíferos tienen una enzima llamada uricasa, que convierte el ácido úrico en alantoína. La alantoína es altamente soluble y se elimina por vía renal. Lamentablemente, de los mamíferos, nosotros, seres humanos, no poseemos uricasa y por lo tanto nuestro ácido úrico no se degrada a alantoína. Una dieta entonces rica en purinas se va a relacionar con un mayor riesgo de hiperuricemia. El ácido úrico se excreta por el riñón, pero no es tan soluble como la alantoína. Es más, un 10% solamente
se excreta y el resto, el 90%, se reabsorbe en el túbulo proximal. Por lo tanto, una pequeña alteración en la producción, si esta aumenta, o si hay una alteración de la excreción, provocan un estado de hiperuricemia. En general, los pacientes que tienen hiperuricemia crónica tienen alguno de estos dos trastornos, o excretan poco o producen mucho. Lo más frecuente es que los pacientes con hiperuricemia crónica sean hipoexcretores, eso es el 80-90%, y solo un 10 a 20% son sobreproductores. ¿Qué es lo que ocurre? Se cree que hay algunos polimorfismos que afectan a algunos transportadores, por ejemplo, el transportador ABCG2 o el CLUT4, y que estos polimorfismos deterioran la excreción de ácido úrico. Algunos de ellos se han estudiado y se relacionan efectivamente con un fuerte incremento del ácido úrico plasmático, tanto en hombres como en mujeres posmenopáusicas. La hiperuricemia puede ser primaria o secundaria. Primaria, que es la más frecuente, es donde entonces existe una alteración en el metabolismo del ácido úrico. Es lo que les vengo de contar, y son pacientes que son en su gran mayoría, el 80-90%, hipoexcretores. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay polimorfismo de algunos transportadores renales que no dejan que ese 10% de ácido úrico que se excreta en el túbulo proximal lo haga de forma normal. En esos pacientes, la artritis gotosa o la gota es la manifestación principal. No obstante, hay que recordar que existen causas de hiperuricemia secundarias, y en general ello puede deberse a enfermedades genéticas o bien enfermedades adquiridas. Una enfermedad adquirida frecuente probablemente puede ser la enfermedad renal crónica. Al disminuir el clearance y la velocidad de filtración glomerular, disminuye la excreción de ácido úrico y por lo tanto aumenta el nivel plasmático. El consumo de diuréticos y diacidas también se relaciona a una disminución del clearance de ácido úrico renal. Existen, por otra parte, enfermedades que se asocian a una sobreproducción. Por ejemplo, un síndrome de lisis tumoral, ya sea por una masa tumoral muy elevada o secundario a un tratamiento de quimio o radioterapia. Enfermedades genéticas como la Leishmania o condiciones de riesgo como la psoriasis que aumentan la producción de ácido úrico. En este tipo de condiciones, donde sobre todo hay enfermedades genéticas o una enfermedad renal crónica avanzada, por supuesto que la gota es una manifestación más, pero no es la manifestación principal, no como en la hiperuricemia primaria, donde sí la gota es lo que predomina. Si me explico mejor, por supuesto que un paciente con enfermedad renal crónica va a tener muchísimos más trastornos a nivel hematológico, de fatiga, de pérdida de masa muscular, de edema, insuficiencia cardíaca y una serie de manifestaciones del metabolismo de calcio y fósforo, etc. Y probablemente quizás también tengan una hiperuricemia, pero es un añadido, no es la manifestación principal, una eventual gota. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la hiperuricemia? Mantener niveles de ácido úrico crónicos elevados, ya sea por sobreproducción, o ustedes saben que en forma primaria, que es lo más frecuente, por hipoexcreción, va a provocar una serie de trastornos como inflamación, disfunción endotelial y estrés oxidativo. Y del punto de vista del fenotipo clínico, por supuesto, que ya lo hemos dicho, puede provocar gota y puede asociarse a otras condiciones de
riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, asociarse a síndrome metabólico y a urolitiasis. Recuerden que en los pacientes gotosos, entre un 10 a un 40% de ellos tienen antecedentes de urolitiasis antes de su primer antecedente o episodio de gota. El riesgo cardiovascular es considerable. Hay varios estudios que lo han mostrado, cohortes amplias como la cohorte de Framingham, otras cohortes de pacientes donde se demuestra que los pacientes con hiperuricemia tienen un riesgo o una incidencia aumentada de enfermedades asociadas a síndrome metabólico, mayor prevalencia de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes y de obesidad. Aumento del riesgo de infarto y aumento del riesgo de muerte cardiovascular. ¿Cómo se correlaciona la hiperuricemia y la gota? Simplemente uno pudiese partir diciendo que el ácido úrico se encuentra de manera soluble en el plasma hasta valores de 6,8 miligramos por decilitro. A partir de valores mayores a ese rango, el ácido úrico empieza a cristalizar. Y cuando el ácido úrico aumenta su tasa o concentración, sobre todo sobre los 7 miligramos por decilitro, se vuelve insoluble, se cristaliza y esos cristales se acumulan en las articulaciones, en el aparato periarticular, aparato tendíneo y partes blandas. Como ustedes ven en el gráfico, el riesgo relativo de gota es proporcional al nivel de ácido úrico, tanto para el hombre como para la mujer. Y si ustedes miran donde la curva se quiebra, es justamente entre valores que son mayores a 6,8 miligramos por decilitro. Esta es la enfermedad de los reyes, fundamentalmente Enrique VIII. ¿Por qué? Porque es la enfermedad del buen comer y el buen vivir. De más está decir en la foto que los tres señores parecen bastante bien nutridos, al menos dos de ellos. Y es una enfermedad de la cual tenemos muchos relatos históricos. De hecho, el relato de la podagra que hace Enrique VIII es bastante iluminador del punto de vista semiológico y bastante característico de lo que los pacientes siguen refiriendo hasta el día de hoy. Como les decía, en la gota primaria, la mayor parte de los pacientes van a tener un trastorno en la excreción del ácido úrico y un pequeño porcentaje serán sobreproductores. ¿Qué ocurre? ¿Son los cristales directamente los que causan el ataque de inflamación articular? Hoy día se sabe mejor que esto ocurre de manera no directa, sino que a través de una interacción con el sistema inmune innato, fundamentalmente mediado por dos señales. La primera señal es cuando los cristales son reconocidos por Toll-like receptors. Estos Toll-like receptors, principalmente del tipo 2 y del tipo 4, activan una cascada de mensajes intracelulares que finalmente permiten que el NF-kappa beta produzca citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8 y la prointerleuquina 1 beta. Todas estas citoquinas son
altamente necesarias para producir inflamación. Por otra parte, los cristales que han sido reconocidos por los Toll-like receptors activando al NF-kappa beta y permitiendo la síntesis nuclear de prointerleuquina 1 beta, también pueden entrar al citoplasma directamente y en el citoplasma generar una segunda señal. Este mecanismo ha sido descrito hace menos de una década y se ha descrito al complejo citosólico llamado inflamosoma. Este complejo es la asociación de una criopirina con un factor NLRP3 que permiten activar una caspasa o la vía de las caspasas que van a clivar al factor prointerleuquina 1 beta. Al clivarlo, el resultado de la doble señal de activación de los cristales es la producción y liberación de interleuquina 1 beta funcional que gatillan una cascada inflamatoria. Esa es la manera como estos cristales inducen finalmente una crisis de gota. Desde el punto de vista de las fases clínicas, tienen que tener muy claro que la gota tiene en general 4 fases. Antes de pasar a ellas, veamos un gráfico de cómo un enfermo gotoso, por un primer momento, tiene largos años de hiperuricemia asintomática, hasta que hace su primer episodio de gota, que como les he repetido, en un 50% de los pacientes podría ser una podagra. Esos episodios en un primer momento son bastante episódicos, pueden ser una vez al año, una rodilla, otra rodilla, un tobillo, una podagra. Por supuesto estoy poniendo ejemplos, no es que siempre suceda así, depende, pero son crisis monoarticulares que se desarrollan en menos de un día, con mucho dolor, intensas, en el caso de la podagra, habitualmente nocturnas, donde el paciente refiere que el roce de la sábana ni siquiera es soportable. Luego de este periodo de ataques agudos, ustedes van viendo en el gráfico de manera muy clara que estas barritas se van poniendo más gruesas y más seguidas, lo que quiere decir que los ataques cada vez duran más días, ya no serán 48 ni 72 horas, sino serán 5 o 6 días, y ya no serán cada 6 a 9 meses, sino que lo harán cada 4 a 8 semanas, hasta llegar a una etapa de gota avanzada, en la cual el paciente tiene una artritis crónica, probablemente ya no solo de una articulación, sino que de varias, y en donde ya no reconoce periodos asintomáticos entre una crisis y otra, sino que siempre hay un fondo inflamatorio articular. Afortunadamente, para que ocurra esta línea de tiempo, tienen que pasar décadas. Y por otra parte, si el tratamiento es exitoso, uno puede interrumpir la historia natural de la gota. Esto es lo que les mencionaba. Las 4 etapas es primero una etapa de hiperuricemia asintomática, luego una etapa de ataques agudos, luego una etapa de ataques episódicos, donde hay periodos asintomáticos entre un episodio y otro, donde el paciente está sano y asintomático, sin inflamación articular, y posteriormente la etapa de una gota crónica o bien una gota avanzada, en la cual ya no se reconocen periodos sin síntomas, siempre hay un trasfondo articular inflamatorio y la gota se convierte en una enfermedad poliarticular. Entonces, en una fase inicial, crisis agudas intermitentes, monoarticular,
especialmente el debut podagra, resolución espontánea y el paciente está asintomático intercrisis. En la gota atofasia crónica hay crisis poliarticulares, los síntomas son persistentes, empieza a haber depósito de cristales en tejidos blandos y periarticular y la gota se transforma en una artritis agresiva que erosiona el hueso subcondral. El debut monoarticular en el 90% de los pacientes, es decir, en la gran mayoría de los pacientes, la gota es una monoartritis aguda, como le hemos enseñado. La podagra es el primer episodio de crisis gotosa en el 50% de los pacientes y el 90% la va a tener en algún momento de la enfermedad. La recurrencia al primer año es de un 66%. Imágenes bien características de una podagra. ¿Cómo es el cuadro clínico? Un dolor de instalación rápida. Los criterios de clasificación ACR y Euler hablan de un dolor de instalación de menos de 24 horas. Hay claramente signos inflamatorios. Duden de una gota cuando el paciente les muestra una articulación que no esté inflamada. Hay claramente impotencia funcional. Uno reconoce al paciente gotoso cuando está esperando en la puerta de la consulta y ve un hombre de medianía de la vía que se acerca cojeando, en un pie zapato y en el otro pantufla. Eso es característico de un paciente gotoso. El diagnóstico lo pueden hacer desde la puerta de su consultorio. Y en general la distribución característica es que parte siendo una monoartritis y afecta fundamentalmente extremidades inferiores. Miren este cuadro, miren dónde está el círculo, miren dónde están las flechas. Los sitios comunes de afectación de un ataque agudo tienden a ser en las extremidades inferiores. Muy raramente afectan a la muñeca, a los dedos, al codo y al olecrán. Y les diría que recuerden esto, a medida que la gota se va haciendo más crónica, va subiendo. Pero los primeros episodios siempre van a ser aquí, en la rodilla, en el tobillo, subtalare, en el medio pie o en nuestro ya conocida primer metatarsiano, podagra. Otra cosa que les mencioné al principio es que la gota no solo puede ocurrir intraarticular, sino que a veces puede provocar una bursitis, una inflamación del tendón y por supuesto de las articulaciones. Factores de riesgo que hay que preguntarle al paciente: si está tomando diuréticos como tiazida, ciclosporina, un inmunosupresor, sobre todo en pacientes trasplantados, aspirina. Hemos hablado ya bastante de condiciones asociadas con hiperuricemia, síndrome metabólico, insulinoresistencia, obesidad, enfermedad renal crónica, hipertensión, trasplante, insuficiencia cardíaca. Por supuesto, la dieta es un elemento principal. Y esto, más que factor de riesgo, uno no lo examina, pero hay polimorfismos genéticos asociados a la hipoexcreción de ácido úrico. Vean ustedes aquí algunas cosas importantes desde el punto de vista dietario. Uso de diurético, un riesgo relativo de 3.37. Paciente con gota, debiéramos tratar de suspender o cambiar su diurético, o preguntarle realmente al cardiólogo si lo necesita o no. Toma de alcohol no es lo mismo, depende de la cantidad y por otro lado depende también del tipo de alcohol. Vean ustedes que la cerveza tiene mucho más riesgo que el vino, que casi el riesgo relativo es cercano al de la población general. Hipertensión y obesidad también doblan el riesgo. Consumo de bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, etcétera.
Una cosa que hay que recordar en gota es que los factores de riesgo se convierten, por supuesto, en desencadenantes de crisis. Pero les diría yo que desde el punto de vista dietario, el desencadenante que uno encuentra fundamentalmente siempre es una transgresión. Es decir, el paciente que se comió un asado, que se tomó 3 4 cervezas en una celebración, que tuvo una comida con amigos y abusó del aperitivo con embutido o con queso. Esa es la historia que fundamentalmente uno encuentra. Y en la anamnesis hay que preguntarle al paciente. Y en general van a identificar un episodio. Esto es importante no para hacer sentir culpable al paciente, sino para identificar cuáles son las cosas que hacen que desencadene una crisis y que el mismo paciente tenga autoeducación en restringir esas conductas de riesgo. Además, una cosa que puede desencadenar una crisis de gota puede ser un trauma sobre una articulación. Un paciente que sufre un estrés médico o quirúrgico antes o después de una cirugía. Y ojo con esto, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tratamiento. Cuando uno instala un tratamiento para bajar el ácido úrico en sangre, o la uricemia, va a cambiar rápidamente la concentración intraarticular de ácido úrico. Y el desbalance rápido de ácido úrico intraarticular o de cristales de ácido úrico puede gatillar de por sí una crisis. Y por lo tanto tenemos que prestar atención también a eso. Los cristales de urato monosódico, lo dije en la clase anterior, reciben la denominación de birrefringencia negativa porque dispuestos en un microscopio de luz polarizada, en el eje del compensador son paralelos de color amarillo y perpendicular de color azul. Son cristales abusados, como aquí, y este es el signo de la aceituna, un cristal con birrefringencia negativa en una célula. Del punto de vista de imágenes, en general en la gota no se utilizan técnicas de imagen. Fundamentalmente, en algunos casos de duda, podría eventualmente utilizarse la radiografía, la ecografía. La radiografía en etapas iniciales es completamente normal. Si ustedes le toman una radiografía a una podagra, la radiografía es normal y solo va a evidenciar cambios en etapas muy avanzadas. La ecografía a veces puede ser de utilidad cuando el cuadro clínico no es tan claro, porque las artritis por cristales tienen típicamente un signo de doble halo o doble contorno, que permite diferenciarlas de otras artritis inflamatorias. Como les decía, la radiografía no es útil en etapas precoces, solo en etapas avanzadas. Los tofos no son evidentes en la radiología y lo que uno va a buscar es esta erosión ganchosa característica de la gota. Abordemos algunos aspectos del tratamiento de la gota. Los dos pilares de tratamiento consisten en primer lugar, tratar la crisis aguda inflamatoria y en segundo, tratar la condición de riesgo de base que es la hiperuricemia. Para tratar la crisis aguda tenemos fundamentalmente tres opciones: la colchicina, la prednisona y los antiinflamatorios no esteroidales. En general, uno prefiere utilizar alguna de estas tres alternativas. Pero si la crisis es de duración prolongada, es decir, el paciente consulta cuando tiene más de 3 a 5 días de evolución, o bien
el grado de compromiso es moderado o severo, uno prefiere asociar algunos de estos medicamentos. La asociación que más prefiere es la de colchicina y prednisona. La colchicina se da de la siguiente manera. Se le pide al paciente que tome 2 comprimidos, cada uno de 0,5 miligramos. La diapositiva señala 0,6 porque es la presentación en Estados Unidos. Nuestra colchicina en Chile es de 0,5. Se le dan 2 comprimidos y luego se le da un comprimido 3 veces al día. En general, es muy importante para utilizar colchicina que haya una función renal normal. El tratamiento se mantiene por un promedio de 3 a 5 días y en ese tiempo el paciente resuelve el ataque completamente. La segunda alternativa son corticoides, fundamentalmente representados por la prednisona o algún equivalente. Prednisona es un antiinflamatorio potente y habitualmente, en forma personal, les puedo contar que la uso bastante en asociación con colchicina. La dosis va entre 0,25 a 0,5 miligramos por kilo, es decir, en un paciente de unos 70 kilos, uno ocupa entre 20 a 30 miligramos de prednisona. Se puede dar esta dosis en una sola toma en el día o bien repartirla en la mañana y en la tarde. En general, también el tratamiento se prolonga por unos 5 días y el paciente resuelve la crisis completamente. No es recomendable si hay una diabetes mal compensada o si el paciente tiene historia importante de una insuficiencia cardíaca o hipertensión descontrolada, donde una dosis de corticoide puede descompensar ambas. La tercera alternativa son inflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. En forma personal es la que menos utilizo, fundamentalmente por 2 razones. Uno, porque frente a las 2 anteriores, colchicina y prednisona, tiene una potencia bastante más débil para controlar la crisis articular y por lo tanto se necesita utilizarlo por tiempo más prolongado. Con las otras alternativas, en general, uno puede decirle al paciente que esté tranquilo y que dentro de las siguientes 48 a 72 horas va a sentir un alivio importante. Con los antiinflamatorios no esteroidales, a veces el paciente tiene que esperar entre 5 a 7 días. La segunda razón, que va relacionada a la primera, son los efectos adversos. Ustedes saben que a mayor dosis y mayor permanencia de los antiinflamatorios, mayor riesgo de sufrir algún efecto adverso cardiovascular, renal o gastrointestinal. Y por tanto, en general, no los prefiero en pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado, en donde el fármaco es más débil, van a necesitar más tiempo de tratamiento y no voy a lograr darle un alivio sintomático inmediato al paciente. Obviamente que no se puede soslayar la importancia de educar al paciente respecto de la dieta. Fundamentalmente el trabajo que yo hago consiste en recalcarles que no tengan transgresiones alimentarias. Les diría yo que en el 80% de los pacientes, si uno en la historia se detiene un poquito a preguntarles qué es lo que ha pasado antes de su crisis, van a encontrar un episodio de transgresión. Asado, picoteo, cumpleaños, algún evento que lo hizo consumir
alguna cosa rica en purinas más de la cuenta. Si el paciente se da cuenta de eso, perfectamente puede tratar de evitar esos alimentos en el futuro. En general, del punto de vista personal, tiendo poco a manifestar prohibición absoluta porque el paciente cumple poco eso, pero sí a recalcar el consumo moderado de los alimentos de más riesgo, que como ustedes saben son las carnes rojas, los embutidos, los mariscos, cierto tipo de pescados, lácteos, especialmente quesos, derivados de grasa animal y bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza más que destilados y vino. Cuando uno trata la hiperuricemia, tiene un objetivo al cual llegar. Ese objetivo es en general un ácido úrico menor a 6 miligramos por decilitro. En los pacientes que tienen una gota atofasia crónica, el objetivo es ojalá alcanzar niveles de ácido úrico menor a 5 miligramos por decilitro. Y esto es porque en esos pacientes, mientras menor la cantidad de ácido úrico, hay una opción de poder disolver esos tofos. Pongan atención en este gráfico porque es muy importante. Primero porque si ustedes en una crisis de gota, durante la crisis, intercrisis, toman una muestra de ácido úrico, miren lo que pasa aquí. Podrían estar subestimando el nivel de A real de ácido úrico. Porque durante una crisis de gota los niveles pueden bajar hasta un 50%. Esto tiene dos lecciones. La primera, no es tan importante pedir un nivel de ácido úrico que está habitualmente en el perfil bioquímico, pero se puede pedir por separado, como una uricemia. No es tan importante pedirlo en el momento del ataque. Y segundo lugar, no es necesario que comprueben que hay hiperuricemia para diagnosticar un ataque de gota. Lo digo de otra manera. Si ustedes ven un paciente con una podagra, le toman un examen en la urgencia y les aparece un ácido úrico de 5, con eso no van a ir donde el paciente a decirle: señor, la gota queda descartada porque usted tiene un nivel de ácido úrico normal. No, porque ustedes van a saber por el curso de reumato que los niveles de ácido úrico durante el periodo de crisis pueden caer. Y van a saber que un nivel de ácido úrico bajo no descarta un ataque de gota. Las guías del Colegio Americano de Reumatología recomiendan monitorizar el ácido úrico después de 2 semanas del ataque, porque ahí es donde tienen los niveles más fiables. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Cuando veo a un paciente con una podagra, una crisis clara de gota, sobre todo si el paciente refiere episodios anteriores, tiene factores de riesgo, lo primero que me aboco es al tratamiento de la crisis inflamatoria o la crisis articular. Lo cito en 2 semanas con exámenes de ácido úrico, función renal e inflamatorios, y en ese momento le hago educación respecto a la dieta y instalo algún tratamiento hipouricemiante farmacológico si lo requiere. ¿Cuándo debe iniciarse un tratamiento farmacológico que baje los niveles de ácido úrico? Si los pacientes tienen crisis frecuentes de gota, es decir, más de 2 crisis anuales, si los pacientes claramente tienen tofos en el examen físico, ahí ustedes saben que el nivel objetivo al cual tenemos que llegar es menor a 5, si hay antecedentes de urolitiasis o si hay una enfermedad renal crónica mayor a una etapa 2. Los pacientes que tienen
un solo episodio de gota, puede ser discutible si iniciarles un tratamiento que disminuya el ácido úrico. Eso queda a criterio del médico y sobre todo para tomar esa decisión tiene que haber un conocimiento del paciente. Si ustedes ven que su paciente no se cuida, no va a hacer caso a las medidas dietarias, es mejor partir un tratamiento en la primera crisis. Pero si las crisis son muy alejadas, a las 2 semanas de control del ataque, tiene ácido úrico normal, es posible que puedan darse el beneficio de la duda y seguirlo en el tiempo y mantenerlo sin un tratamiento hipouricemiante. De todas maneras, estas son consideraciones del especialista. No vamos a poner alguna pregunta así en la prueba. La idea no es someterlo a dudas, pero simplemente quiero transmitirle las cosas que uno habitualmente hace con sus pacientes. ¿Cómo se hace la reducción farmacológica del ácido úrico? Mediante el bloqueo de la enzima xantino oxidasa, que es la que pasa de la hipoxantina a la xantina y de la xantina al ácido úrico. Existen 2 fármacos que bloquean xantino oxidasa, el alopurinol, quizás por ustedes conocido, y más recientemente otro que se denomina febuxostat. En este gráfico, un resumen de lo que ya les comenté. La primera prioridad es resolver el ataque agudo, tratarlo con alguno de los 3 fármacos que les presenté, o bien en asociación. Ellos son colchicina, prednisona o antiinflamatorios no esteroidales. Y posteriormente iniciar una terapia que disminuya el ácido úrico en caso que los pacientes lo requieran. Conocemos que existe un target, ese target es un ácido úrico menor a 6 y en el caso de una gota autofasia, un ácido úrico menor a 5. Y luego seguir al paciente. Además de ello, obviamente hay que hacer una educación respecto de la dieta. Les menciono una cosa importante que quizás pudieran leer o escuchar y que no he querido, digamos, decir en profundidad porque creo que ustedes pueden confundirse. Pero quizás en algunos textos van a encontrar que podría uno iniciar la terapia para bajar el ácido úrico al mismo tiempo que la crisis. Hay otros textos más antiguos que dirán que cuando uno inicia esta terapia para bajar el ácido úrico durante la crisis, hay mayor riesgo de tener más crisis en el futuro. Hoy día la literatura muestra en forma clara que se pueden iniciar al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Se pueden iniciar al mismo tiempo sin inconveniente el manejo de la crisis aguda y un hipouricemiante. Habitualmente yo los separo simplemente para darle al paciente más claridad de los objetivos del tratamiento. Primero apagar el incendio y luego prevenirlo. Eso es todo. Alguna cosa importante como detalle técnico, y es que en algunos pacientes cuando ustedes van a iniciar el tratamiento hipouricemiante, como les mencionaba anteriormente, van a cambiar la concentración de ácido úrico. Y eso va a repercutir en que el paciente tenga más riesgo de tener una crisis gotosa. Por lo tanto, en general, nosotros dejamos una terapia para prevenir crisis mientras normalizamos o llegamos a la meta de un ácido úrico bajo 6. Y esto en general se puede hacer durante los primeros 2 meses, con una dosis muy bajita de colchicina, 1 o 2 veces al día, o de naproxeno, que es un antiinflamatorio, 1 o 2 veces al día. Eso disminuye la posibilidad de que el paciente tenga crisis secundarias al tratamiento con alopurinol o con febuxostat.
Veamos ahora a la segunda tipo de artropatía por cristales, que se denomina enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Van a encontrar múltiples denominaciones en la literatura, como candrocalcinosis o pseudogota, pero como es una enfermedad polimorfa que tiene muchos fenotipos clínicos, la denominación en realidad más exacta es CPPD, o enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. En general se presenta frecuentemente en personas mayores, el 50% tienen más de 85 años, no tiene claro predominio de género como en el caso de la gota, que era 7-1, aquí puede afectar a hombres y mujeres en la misma razón. Cuando uno lo encuentra en forma asintomático en la radiografía, ya vamos a ver algunas, se le llama condrocalcinosis. Y las crisis pueden estar gatilladas por periodos de estrés, ya sea en el contexto de una cirugía, por una enfermedad aguda febril o por un trauma. No es infrecuente que un paciente mayor que se hospitaliza para ponerse una prótesis de cadera, lo llamen a uno al tercer día porque tiene una artritis de muñeca. Ese paciente tuvo un estrés quirúrgico, paciente mayor, probablemente 80, 85 años, y evolucionó con una condrocalcinosis. Tiene distintas etiologías. En la mayor parte de los pacientes es idiopática y un bajo porcentaje tiene antecedentes de una enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio hereditaria o bien de estirpe metabólica. Es alguna de las cosas que hay que chequear cuando un paciente está haciendo crisis múltiple. Son en general trastornos de tipo endocrino como hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hipomagnesemia, hipofosfemia o enfermedades de depósito como una hemocromatosis. Los cristales son romboidales o como bastones y tienen birrefringencia positiva. Ahí están más detenidamente y obviamente en el eje del compensador son al contrario de los cristales de urato monosódico. Pueden presentarse o se presentan más bien en forma azul cuando son paralelos al eje del compensador y brillan en amarillo cuando son perpendiculares al eje del compensador. Como les decía, es una enfermedad polimorfa donde hay distintos tipos de presentación clínica. Está el paciente que tiene solo hallazgos radiológicos y entonces será asintomático. Está el paciente que evoluciona con crisis monoarticulares que se parecen mucho a la gota y la simulan, excepto porque esas crisis ocurren más en extremidades superiores que en las inferiores. Hay otros pacientes que van a tener una poliartritis crónica y en esos pacientes la enfermedad se parecerá a una artritis reumatoide. Otros que tendrán una artrosis o una artropatía degenerativa que simula ser artrosis. Una forma muy frecuente como una artritis destructiva y a veces un componente cervical que se llama Crown Dense Syndrome, donde hay una calcificación del ligamento atlantoaxoideo entre C1 y C2 y que provoca una cervicalgia aguda febril que se confunde con una infección llamada espondilodicitis, pero que sin embargo obedece a un ataque de cristales en esa localización y que responde bastante bien al tratamiento con corticoides. Aquí una representación de lo que estábamos diciendo, puede ser asintomática y verse solo en radiografías, puede simular una gota si se presenta en forma monoarticular. Yo les dije que habitualmente afecta extremidades superiores, un sitio muy frecuente es la muñeca, si lo hacen en extremidades inferiores es especialmente en las rodillas. Puede simular una artritis reumatoide porque hay pacientes que tienen crisis poliarticulares subagudas. Puede simular una artrosis. Puede simular un compromiso axial y tiene una forma destructiva tipo artropatía de Charcot.
Aquí está la forma radiológica. Ustedes ven ahí muy bonito la calcificación del menisco. Este paciente puede haber tenido ataques, pero puede haber sido solamente un diagnóstico radiológico y se le llama entonces condrocalcinosis. Otro hallazgo frecuente es la calcificación del ligamento triangular en el carpo. Calcificación a nivel del acetábulo y de la sínfisis púbica. Calcificación del tendón supraespinoso y de la cavidad glenoidea. Pueden simular una crisis, ¿no es cierto?, aguda, como pseudogota en la rodilla, y el tratamiento es igual al de la gota. Cuando simula una artritis reumatoide, se presenta fundamentalmente en la segunda y tercera metacarpofalángica. La artrosis y la enfermedad axial. Y aquí les muestro lo que les he hablado del Krausden Syndrome, una cervicalgia aguda febril con depósito de cristales de pirofosfato de calcio, y ahí se ve muy lindo en un escáner la calcificación del ligamento longitudinal y del ligamento atlantoaxoideo. Eso es lo que provoca la cervicalgia aguda febril, y el diagnóstico diferencial principal es una espondilodicitis cervical. Finalmente, una comparación entre gota y CPPD. La gota afecta principalmente extremidades inferiores, podagra, en el primer metatarsiano, rodilla, tobillo. El CPPD afecta también la rodilla, pero como les decía, tiende a tener un compromiso también de extremidades superiores, fundamentalmente muñeca, hombro y codo. Los cristales son de urato monosódico en la gota con birrefringencia negativa. El urato, acuérdense, es paralelo amarillo y son como agujas. Los cristales de pirofosfato de calcio son cristales con birrefringencia positiva y paralelos son azules, con una forma romboidal. La gota se asocia fuertemente a la hiperuricemia y a su vez a condiciones de factores de riesgo cardiovascular. La condrocalcinosis está muy presente en los pacientes que tienen artrosis y podría eventualmente en un pequeño porcentaje estar asociado a otras enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipofosfemia, la hipomagnesemia. En las características de ultrasonografía de la gota hay el signo de doble contorno y hay quistes subcorticales en los rayos X y la erosión ganchosa en el periodo de gota crónica tofacia. En la CPPD van a encontrar condrocalcinosis de los meniscos, de la sínfisis púbica o del ligamento triangular en el carpo. Bueno, espero que les haya quedado meridianamente claro y tendremos la oportunidad de compartir dudas durante el taller de monoartritis y posteriormente en el taller integrativo. Gracias.